Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la tercera webconferencia de la fase 3. Está a cargo en la red de tutores de estadística y probabilidad. La compañera Olga va a ser la primera que va a hacer la presentación, va a hacer un repaso de todos los términos, todo lo que se está, todo lo que hemos visto pues en el trayecto de esta fase. Y mi nombre es Luis Bernardo Tejada, yo voy a hacer un ejemplo en Excel para, para saber cómo desarrollar la plantilla nuevamente. Entonces, pues espero que podamos resolver las dudas. ¿Cuál va a ser la forma de hacerlo? Si tienen alguna duda, pueden anotarla en el chat. La vamos escribiendo cuando hagamos el intermedio, cuando la profe termine de dar la explicación. Comenzamos pues a resolver las dudas y ya sigo yo con la parte de Excel. Entonces, bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Profe, entonces bien pueda cuando... Bueno, listo. Muchas gracias, profesor Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Olga Lucila Ruiz Abogal, tutora de Estadística y Probabilidad, y en esta tarde los vamos a acompañar haciendo un repaso sobre todo el tema de probabilidades. ¿Cuál es el objetivo de esta web? Que ustedes puedan definir qué es un evento y las probabilidades que se puedan encontrar a partir de ellas. Básicamente es lo que se va a hacer el desarrollo. Objetivos específicos, definir e identificar las diferentes probabilidades como son probabilidad simple, probabilidad compuesta, segura, imposible, mutuamente excluyente y no excluyente y la condicional. Básicamente estas son las probabilidades que vamos a trabajar hoy y aprender a desarrollarlas a partir de una tabla de contingencia y además que se puedan analizar para poder hacer una toma de decisiones. En cuanto al tipo de actividad a desarrollar, esta es una fase que es totalmente individual. Se desarrolla una estrategia de aprendizaje basada en problemas de acuerdo a lo que ustedes encuentran en la guía de actividades. Inició el 15 de marzo y cierra el 11 de abril. Tiene un peso evaluativo de 115 puntos. Entonces es importante que los aprovechen. Para esta actividad fase 3, diseño y construcción, ¿qué van a tener que tener en cuenta? Primero, pues los conocimientos previos. Tener en cuenta la descripción del problema y la construcción y el cálculo de las probabilidades. En cuanto a los conocimientos previos, ustedes saben que allá en el entorno de aprendizaje van a encontrar la unidad 2, que es sobre la cual se va a basar esta actividad. Y allí es donde ustedes se tienen que remitir para leer, para poder conocer un poquito más sobre esto, para que puedan tener claro los temas. Entonces allí se van a encontrar con las nociones elementales de probabilidad, entonces qué es un espacio muestral, los eventos, sucesos, tipos de eventos y todo lo que tiene que ver con esta parte. Y además también tener pues conocimientos sobre la tabla de contingencia. Básicamente esto es lo que se va a desarrollar en el ejercicio 1. En la descripción del problema, que es la segunda parte para que lo tengan en cuenta, para ya entrar en contexto, allí tienen ustedes que leer muy bien la situación problema, que me imagino que ya la conocen porque es la que siempre hemos venido trabajando, que está relacionada con la contaminación visual. Allí deben descargar la base de datos correspondiente a esta situación problema. Entonces, ustedes esa base de datos la encuentran junto a la guía de actividades. Entonces, por favor, les recomiendo que sea la base de datos sobre contaminación visual, porque he tenido estudiantes que están escogiendo variables que no corresponden, no sé por qué están escogiendo grasas, aceites, están escogiendo pH y esos datos no corresponden. Tiene que corresponder a la base de datos que estamos trabajando, que es la contaminación visual y es la que siempre se viene desarrollando, no la hemos cambiado para que la tengan en cuenta. Entonces la encuentran allí en el entorno de aprendizaje. En el ejercicio 1, ¿qué van a hacer? Cada estudiante va a encontrar en la guía de actividades una tabla donde van a encontrar cinco conceptos estadísticos. ¿Qué deben hacer con estos conceptos? No es copiar y pegar,
ustedes lo que deben hacer es, cuando ya estén allá remitidos en la unidad 2, que hayan leído, releído y entendido estos conceptos, con sus propias palabras van a explicar qué es un evento simple y compuesto, qué es un evento imposible y seguro, qué son eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes, qué es un evento dependiente y qué es un teorema de Bayes. Pero esto lo tienen que hacer con sus propias palabras. Lo digo y lo resalto porque es que muchos estudiantes están copiando y pegando. Y pues a nosotros como tutores nos interesa que ustedes entiendan el concepto, ¿sí? Entonces por eso es importante y se enfatiza en que sea con sus propias palabras que expliquen qué significa cada uno, para que ustedes puedan desarrollar muy bien la actividad y no lleguen como perdidos. En la construcción y cálculo de probabilidades, que ya corresponde al ejercicio 2, ustedes ya están ingresando al foro, ¿cierto? Ya deben de estar escogiendo las variables. Entonces, ¿qué deben hacer? Tenemos 5 variables. Tenemos luminancia, tenemos iluminancia, tenemos refractancia, tenemos coeficiente de utilización y UGR. Ustedes deben escoger una sola, entonces sin que haya repetición. Son 5 variables, entonces no pueden repetir. Entonces, hay una para cada estudiante. Entonces, una vez la hayan escogido, ingresan al foro, la publican con un mensajito para que todos los compañeros sepan qué escogieron y no vayan a repetir, y así cada uno quede con una variable diferente. Entonces, una vez ya tengamos los conceptos claros, una vez ya tengamos la variable que debemos desarrollar y trabajar, pues nos vamos al planteamiento del problema. Aquí el planteamiento del problema se refiere a que la Alcaldía de la Ciudad de Bogotá lo ha contratado usted como profesional para evaluar si los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAB se cumplen para las zonas residenciales de la ciudad, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un cumplimiento según la normativa, ¿cierto? Y esa normativa nos especifica qué parámetros están permitidos y cuáles no. Entonces, por eso ustedes tienen una base de datos. Esa base de datos, que es la de contaminación lumínica, es la que ustedes van a seguir trabajando, que está, como ya lo había dicho, como anexo en la carpeta de guías de actividades y rúbrica de evaluación. Entonces, allí la van a encontrar. Obviamente, fase 3, diseño y construcción. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los parámetros que deben de trabajar, ¿se está escuchando bien, profesor, o hay eco? Dicen que tiene eco, pero yo te escucho, la verdad te escucho bien. Bueno, en cuanto a las variables que vamos a trabajar, que son iluminancia, índice de alumbramiento, coeficiente de utilización y reflectancia, entonces tenemos aquí unos rangos que debemos tener en cuenta para cada uno. Entonces, para iluminancia tenemos unos niveles recomendados entre 100 a 300 lux. Entonces, tenemos un rango donde se aceptan mínimo 100 lux, máximo 300 lux. ¿Sí? Ese es el rango que vamos a trabajar como permisibles. En luminancia tenemos unos rangos entre 0.6 a 2 CD por metro cuadrado. Índice de alumbramiento, el valor está comprendido entre 10 y 30. Entonces, 10 y 30 UGR, que es lo que va a estar permitido para esta variable. Coeficiente de utilización, este va a estar entre 1,2 y 1,6. Y la reflectancia está entre un coeficiente de reflexión superior al 85%. Cuando ustedes van a la plantilla guía con la que están trabajando en la hoja de base de datos, ustedes van a encontrar estos rangos como mínimo y como máximo. Entonces la idea es que ustedes lo tengan presente, porque con estos rangos es que ustedes van a empezar a trabajar todo lo que es la parte de probabilidad. ¿Sí? Entonces lo tenemos que tener claro para las variables que ustedes estén escogiendo o hayan escogido. Entonces, teniendo en cuenta la situación problema, pues ya he identificado los valores permisibles que los acabamos de ver para esta variable seleccionada. Entonces, debemos hacer con esa base de datos dos columnas, donde sea una que diga la permisibilidad y otra columna que diga la clasificación. La permisibilidad ustedes van a colocar si es permitido o no es permitido, y en la otra columna van a colocar clasificación, donde va a estar el nivel alto, bajo y medio para cada valor.
Entonces, con estas columnas es que nosotros vamos a basarnos para construir la tabla de contingencia. Y una vez ya hecha la tabla de contingencia, pues vamos a diseñar 3 ejemplos con probabilidades usando la pregunta y la solución. Entonces es importante que nosotros tengamos escribir, porque muchas veces formulamos pero no escribimos la probabilidad. Entonces es importante que escriban la pregunta y que asimismo le den solución. En el entorno de aprendizaje, que es en el foro de la fase 3, pues ya dijimos que ustedes deben dar la elección de su variable. Es importante que ustedes ingresen no solamente para dar la información de su variable, sino también para que hagan aportes, para que interactúen con sus compañeros, para que interactúen con el tutor y así podamos trabajar y puedan ser como fluido la dinámica de la actividad. Y obviamente pues que puedan consultar el material bibliográfico de la unidad 2. Para el entorno de evaluación, ustedes lo deben hacer, para la entrega de la actividad la van a hacer por el entorno de evaluación. Les recomiendo por favor que sea solo y únicamente por el entorno de evaluación. Yo veo que hay algunos estudiantes que entregan la actividad, la dejan en el foro, pero en el foro nosotros no calificamos, nosotros calificamos lo que ustedes suban en el entorno de evaluación. Entonces es importante que sepan que ese entorno es para hacer sus entregas. Está muy bien que hagan sus aportes por medio del foro porque igual nosotros estamos retroalimentando, estamos revisando por ahí, pero por ahí no les vamos a calificar la actividad para que lo tengan presente. Otra cosa aquí que les quiero también recomendar y que les quiero dar énfasis es la importancia de la autoría de los trabajos que se están recibiendo, porque en la red de tutores nosotros hemos detectado estudiantes que para la fase 2 entregaron trabajos con vínculos de otros compañeros. Entonces, ustedes saben que en la guía de la plantilla uno cuando formula muchas veces sale el nombre del autor o el nombre de la persona que está trabajando ese desarrollo. Entonces, cuando uno toma el trabajo de otro compañero que ya lo ha desarrollado y lo pone ahí, pues básicamente nosotros nos damos cuenta porque ahí dice en la fórmula el nombre de quien está trabajando. Y si no corresponde a la persona que me entregó, pues yo qué voy a pensar, que el trabajo es copiado, ¿cierto? Entonces, tener mucha cuidado con esto, porque no se trata de copiarse los trabajos, no se trata de entregar por entregar, se trata de que ustedes entiendan, de que ustedes aprendan, de que ustedes estén conscientes de lo que se está trabajando y para qué se está trabajando, porque este es un tema muy importante que les va a servir para su vida profesional. Entonces, ojo con eso, ojo pues con la copia. Ustedes saben que la autoría, pues cuando uno copia de otro autor, pues es plagio. Y eso pues puede afectar o no puede, si no va a afectar, obviamente su nota le va a bajar puntos y pues eso no es lo que queremos porque nosotros como tutores queremos pues que haya una medición de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, muchachos, les recomiendo mucho esta parte. Puse esta bibliografía, esta es la bibliografía que ustedes encuentran allá en el entorno de aprendizaje. La puse porque es importante que ustedes se remitan a ella. Yo sé que es muy fácil buscar por otros medios, buscar por la web, buscar por otro lado, pero esta bibliografía que ustedes tienen en su entorno de aprendizaje es muy buena, están los temas muy claros y es lo que se está trabajando en este momento. Por ejemplo, la primera referencia, Romero Ramos. Aquí habla sobre todo lo que tiene que ver con análisis de datos, tiene que ver con la teoría de la probabilidad de la inferencia y además, si ustedes se dan cuenta en el link, acá atrás dice página 102, que significa cuando ustedes les dan clic en este link, automáticamente se va al libro y les abre la página donde está la parte que estamos trabajando, que es probabilidad de inferencia. Entonces, es muy fácil buscarla, es muy fácil manejarla para que ustedes no se enreden. Entonces, todos los links tienen la página en donde está el tema que se está trabajando en esta actividad, que es probabilidad. Entonces, por favor, úsenla, que para eso están las referencias bibliográficas allá, para que ustedes la usen, para que ustedes se remitan a ellas y para que siempre la tengan ahí a mano. Entonces, es importante, pues, que ya saben que tenemos referencias bibliográficas, tenemos OBIs, que ustedes también los pueden consultar. Entonces, básicamente, esto es lo que hay que hacer con el desarrollo de la actividad, que ya es lo que está explicado en la guía de actividades y obviamente pues aquí les estamos recordando. Entonces, entremos de una vez a hacer lo que es las nociones de probabilidad.
Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, para hablar de probabilidad, pues es importante que nosotros lo utilicemos como un apoyo para nuestro diario, qué hacer, para nuestra profesión y demás. Porque es importante las probabilidades. Si nosotros en este momento quisiéramos emprender un negocio que está como ahorita como tan palpable, que todos tienen su propio negocio, que tienen sus propios jefes y demás, pues es muy importante o es de gran utilidad que nosotros podamos ser capaces de predecir qué va a pasar con ese negocio, cómo nos va a ir en un futuro, qué rentabilidad tiene, si vamos a tener clientes, cómo serán los volúmenes de ventas, de gastos. O sea, hay muchas preguntas que nosotros nos formulamos cuando empezamos un emprendimiento o un negocio, ¿sí? Entonces, si nosotros fuéramos capaces de conocer con certeza los valores que se tomaran estas variables que acabo de decir, pues no nos resultaría tan difícil tener una idea de cuál sería nuestro beneficio. Y de acuerdo a ese beneficio, pues nosotros podamos tomar decisiones, porque a eso nos lleva la probabilidad, a que podamos tomar decisiones sobre algo que nosotros nos afecta directamente y que podemos manejar. Entonces, por eso la probabilidad desempeña un papel clave a la hora de encontrar estimaciones adecuadas para este tipo de eventos. Entonces, para este tipo de eventos futuros. Entonces, es una forma de medir el grado de incertidumbre que acompaña o determina ciertos procesos. Profe Luis Berardo, me permite, yo miro porque tengo eco, porque todo el mundo me dice que tiene eco, entonces voy a cerrar un momentico la pantalla, si me permite. Profe Luis Berardo, ¿me escucha? Sí, te estoy oyendo. Yo voy a mirar a ver qué puede ser. Entonces, voy a mirar qué puede ser. Habla ahí a ver qué te dicen. Pues ya cerré, es que tenía abierta, no sé si era por una ventana de YouTube, no sé si se mejoró o no. Yo quité aquí el audio del escritorio, aunque eso no debería poner ningún problema, pero entonces continuemos a ver qué nos dicen. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, bueno, teníamos hablando que una forma de medir ese grado de incertidumbre que acompaña a determinados procesos es por medio de la probabilidad. Entonces, es probable que aunque nosotros no podamos conocer con certeza, pues, todo lo que nosotros creemos saber sobre nuestro negocio, sí se puede saber bajo unas determinadas circunstancias si se alcanzará o no esas metas que nos propusimos. Entonces, para esto, las probabilidades se utilizan mucho los experimentos aleatorios, ¿sí? Un experimento puede ser cualquier acción siempre que cumpla con unas características. O sea, todo experimento que uno haga lo hace es para ver qué va a pasar. Entonces, esos experimentos aleatorios se dan con ciertas características. Primero, que debe dar lugar a resultados identificables. Segundo, que debe poder repetirse bajo las mismas condiciones un gran número de veces. Tercero, que los posibles resultados de la acción deben ser conocidos antes de la realización del experimento. Señor. Espera un momentico, que dicen que está escuchando muy bajito. Voy a volver a configurar a ver si de pronto ya nos da. Bueno, entonces... Te vuelvo y ya, ay, qué pena contigo. Tranquilo. Me avisa entonces. Listo, ya sigue. Siga, profe, ya. Bueno, listo. Entonces les decía que para que haya un experimento aleatorio, para que nosotros podamos hacer un experimento, pues tiene que darse ciertas características, que debe dar lugar a resultados identificables, que debe poder repetirse bajo las mismas condiciones un gran número de veces, y que los posibles resultados de la acción deben ser conocidos antes de la realización del experimento. Como ejemplo tenemos los siguientes. Entonces, lanzar una moneda al aire, observar el resultado obtenido, ¿sí? Aquí ya sabemos qué resultados van a salir. Puede ser cara o puede ser sello, ya lo sabemos de antemano. Lanzar un dado de 6 caras, observar el número obtenido en la cara superior. Sacar el nombre premiado de la lista de tus amigos o lanzar una perinola de 8 caras. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos aquí en esos experimentos,
pues tenemos resultados identificables, se pueden repetir bajo las mismas condiciones y estos resultados pueden ser conocidos antes de la realización del experimento. Entonces, esa es una de las características. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos vamos directamente a la probabilidad. Entonces, nosotros decíamos que el hombre siempre ha sentido curiosidad por ver qué va a pasar, por los acontecimientos venideros. Y pues para esto pues necesita a veces ver, pues hacer cosas para ver qué va a pasar. Entonces podemos decir que la probabilidad es una forma de cuantificar o medir el grado de certeza que tenemos de que un determinado suceso tendrá lugar, ¿sí? Entonces, pues teniendo conocimientos suficientes sobre el experimento aleatorio que se está llevando a cabo, entonces se puede aplicar este concepto de probabilidad así. Entonces, para esto hacemos uso de la regla de Laplace. La regla de Laplace nos dice que se aplica a experimentos cuyos sucesos elementales son equiprobables. ¿Qué quiere decir? Que todos estos sucesos o todos estos eventos, sucesos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? Entonces nos dice que la probabilidad puede ser igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles por 100. Entonces, si nosotros lo aplicáramos al lanzamiento de un dado, si yo lanzo un dado y quiero que salga el número 6, entonces, ¿cuántos números de casos favorables hay de que salga un 6? Pues es 1. Sobre el número de casos posibles, pues 6, porque son los 6 dados de la cara por 100. Entonces, esta es la probabilidad que se maneja en el caso de la regla de Laplace. Acá vemos entonces las definiciones de evento o suceso y espacio muestral, como ya lo veníamos manejando antes. El evento o suceso es un subconjunto del espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que se pueden dar en un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, los posibles resultados que uno puede obtener al hacer alguna opción. Y el espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto de todos los posibles sucesos elementales a los que pueda dar lugar el experimento. Entonces, es el lanzamiento de un dado, pues ya sabemos que su espacio muestral está dado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6, porque son los 6 lados que tiene la cara del dado. Entonces, a esto nos referimos con espacio muestral o evento suceso. ¿Qué tipos de probabilidades encontramos? En probabilidades encontramos el evento simple. El evento simple es cada uno de los posibles resultados que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio. Entonces es el resultado, un posible resultado, un resultado que se da por simplemente hacer una acción. ¿Y esa acción cuál es? Pues lanzar un dado, simplemente. Entonces, cuando uno lanza un dado, puede hallar un resultado. Puede dar el lanzamiento, puede caer un 1, o puede caer un 2, o puede caer un 3, o un 4, un 5, un 6. Pero ya sabemos que puede caer cualquiera de estos números que están dentro de ese espacio muestral. Entonces ese es el evento simple. En el evento compuesto se da por los que se conforman varios eventos simples. Entonces, no solamente tenemos el lanzamiento de un dado, sino que podemos lanzarlo 2 veces a ver si cae la misma cara. Entonces, no solamente tenemos combinando varios eventos simples que nos puede dar más de un resultado, ¿sí? Entonces, que nos salga la misma cara si lo lanzo 2 veces la misma moneda. Ese es el evento compuesto. El evento seguro es el evento donde se tiene la seguridad de que va a dar el 100% de probabilidad, ¿sí? Entonces, está conformado por todos los elementos del espacio muestral y se tiene el 100% de probabilidad de que ocurra. En el evento imposible es un suceso que nunca se podrá tener como resultado en experimento y su resultado siempre será 0. Entonces, si nosotros lanzamos un dado y en el lanzamiento de un dado quiero que salga 7, pues no va a poder porque el 7 no está contemplado entre los lados de la cara del dado, entonces su resultado va a ser igual a 0. El evento mutuamente excluyente es cuando 2 o más eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, no tenemos elementos comunes entre ellos. Entonces, como no tenemos elementos comunes entre ellos, se designa la probabilidad de A con la unión de B. Entonces, quedaría la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, cuando decimos lanzar un dado de 6 lados y obtener el número 1 o obtener el número 2, uno de 2. Entonces, ese es el evento mutuamente excluyente.
El evento mutuamente no excluyente es cuando dos o más eventos es posible, pero es necesario que ocurran a la vez. Entonces encontramos que es la probabilidad de A más la unión de B menos la intersección que hay entre A y B. ¿Sí? Entonces, el evento mutuamente excluyente entonces obtener un número menor que 3 o par en el lanzamiento de un dado. Entonces siempre es buscar la intersección entre los dos eventos. En el evento condicional es la probabilidad de que un evento ocurra cuando se sabe que ya ha ocurrido algún evento. Entonces este se denota como la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A y siempre se denota como P B sobre A. Entonces la probabilidad condicional de B dado que ha ocurrido A. Entonces este evento condicional denota pues que un evento depende de otro. Entonces ya teniendo estos conceptos, pues nos vamos a tomar las probabilidades a partir de la tabla de contingencia. Si se escucha mejor. Bueno, les decía que teniendo esta tabla de contingencia, nos damos cuenta que de 34 instituciones se seleccionaron unas instituciones escolares de manera aleatoria. Estas instituciones están en Neiva, están en Bogotá y están en Duitama. Y de estas ciudades lo que se está buscando es si cumplen o no cumplen con las medidas sanitarias, ¿sí? En total, si ustedes se dan cuenta, tenemos que cumplen 16 instituciones y no cumplen 18 instituciones. En total, tenemos 34 instituciones, que fue como mi población que yo escogí. Tenemos a Neiva con un total de 3 instituciones, Bogotá un total de 18 instituciones y Duitama un total de 3 instituciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es que cuando ustedes tengan su tabla de contingencia, cuando la tengan armada, se tomen el tiempo de analizarla, de saber qué información hay en ella, qué significa y cómo la van a empezar a organizar o a analizar para poderla desarrollar y que puedan tomar pues sus probabilidades de una forma que las puedan entender. Entonces, con esta tabla de contingencia vamos a sacar nuevamente los eventos. Entonces, el evento simple. Entonces, me dice qué probabilidad hay de encontrar instituciones que cumplan con las medidas sanitarias. Evento simple me dice que siempre se encuentra un posible resultado, solo uno. Entonces, aquí me están preguntando solamente en las instituciones que cumplen, solamente en las instituciones que cumplen. Entonces, con las instituciones que cumplen, vemos que cumplen Neiva, Bogotá y Duitama. En total, ¿cuántas son? 16. Entonces, como son 16, entonces las dividimos en nuestro espacio muestral, que es 34, y lo multiplicamos por 100 porque necesitamos ver la probabilidad en porcentaje. Entonces nos da que tenemos 47% de instituciones que están cumpliendo con las medidas sanitarias. ¿Listo? Entonces, este es el evento simple. Si quisiéramos ver otro evento simple, pues decimos, pues instituciones que no cumplen con las instituciones sanitarias. Entonces podría ser esto, otra probabilidad de encontrar instituciones que no cumplen con las medidas sanitarias. Entonces tenemos que no cumplen 18 sobre mi espacio muestral, que es 34. Entonces esta es otra forma de hacerlo. Listo. Evento compuesto. El evento compuesto dijimos que era cuando se forman combinando dos eventos simples, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones en la ciudad de Bogotá? Esa es un evento, ¿cierto? Y que además que me dicen que no cumplan con las normas sanitarias. Entonces, probabilidad de encontrar instituciones en la ciudad de Bogotá. Entonces, en la ciudad de Bogotá tenemos ¿cuántas instituciones? Tenemos 18. Pero de esas 18 instituciones me están diciendo que no cumplen. Entonces, que no cumplen. Y vamos a ver la intersección de la probabilidad de Bogotá con no cumple. La intersección es 10, que aquí la tenemos, entre Bogotá y no cumple, sobre mi espacio muestral, que es 34. Entonces, al hacer esta operación, multiplicándola por 100, me da que el 29.4% de probabilidad de encontrar instituciones en la ciudad de Bogotá que no están cumpliendo. Entonces, eso ya me da un dato, me arroja un dato que uno puede ir analizando a medida que vas haciendo el desarrollo de las probabilidades.
En el evento seguro me dice que es el 100% de probabilidad que ocurra ese evento, ¿sí? Entonces, ese 100% es que definitivamente ocurra o que la probabilidad esté 100% segura. Entonces, aquí me dice qué probabilidad de encontrar instituciones que cumplen o no cumplen con las normas sanitarias. Entonces, tenemos instituciones que cumplen e instituciones que no cumplen. Entonces tenemos probabilidades, obviamente tenemos instituciones que están cumpliendo e instituciones que no cumplen. ¿Cuántas instituciones están cumpliendo? Están cumpliendo 16. Sobre mi espacio muestral, que es 34, más 18 que no están cumpliendo sobre mi espacio muestral, que es 34. Esto lo multiplicamos por 100 y me dice que el 100% de encontrar instituciones que están cumpliendo y que no están cumpliendo con las normas sanitarias. También lo podríamos hacer con las ciudades, ¿sí? Entonces con las ciudades podría ser probabilidad de encontrar ciudades donde se han hecho el cumplimiento de las normas sanitarias. Entonces podemos tomar el total de Neiva, podemos tomar el total de Bogotá y podemos tomar el total de Duitama, que sería 3 sobre 34, 18 sobre 34 y 13 sobre 34, y para un total del 100% también. Evento imposible. Evento imposible es aquel que tendrá como resultado 0. Entonces, todo evento que yo haga con imposible, pues el resultado siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué probabilidad hay de encontrar institución en la ciudad de Neiva que no cumple? Si nos vamos a la ciudad de Neiva, que es esta fila, y me están preguntando instituciones que no cumplen, pues vemos que es el 0%. Entonces, no está cumpliendo el 0%. 0% sobre mi espacio muestral, que es 34, pues es 0%. Entonces, o evento imposible que no suceda. O si me preguntan qué probabilidad de encontrar instituciones en la ciudad de Ibagué que no cumplen, pues la ciudad de Ibagué, pues 0, porque no tenemos a Ibagué ahí metido, entonces siempre va a ser 0%. Podría ser otra probabilidad. En el evento mutuamente excluyente estamos hablando de 2 o más eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, porque no tienen elementos comunes entre ellos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué probabilidad de encontrar instituciones un evento, un posible resultado? El evento compuesto es el que está conformado por varios eventos simples. Entonces, aquí me dicen 2. Si ustedes se dan cuenta, el compuesto siempre está conformado por una fila y por una columna. Entonces, ¿qué probabilidad de encontrar instituciones en la ciudad de Bogotá, que aquí está subrayado, que no cumplen con la columna, con las normas sanitarias? Entonces, simplemente sacamos la intersección entre las dos, que son 10 instituciones, y miramos que 10 instituciones de Bogotá, entre el total de instituciones, que es 34%, nos da el 29.4% de cumplimiento en las instituciones en Bogotá. En el evento seguro me dicen que el evento seguro es el 100% de que la probabilidad ocurra. Entonces, probabilidad de encontrar instituciones que cumplen, ¿cierto? Y probabilidad de encontrar instituciones que no cumplen. Entonces, si nosotros hacemos la unión del cumple con no cumple, entonces tenemos 16 instituciones que cumplen sobre el total de 34, más las 18 que no cumplen sobre las 34 instituciones, y nos da el 100%. En el evento imposible, es la probabilidad, mi resultado va a ser 0 de esa probabilidad. Entonces, me dicen, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones en la ciudad de Neiva que no cumplen? Si tomamos Neiva, no cumplen 0. Sobre el total de instituciones, que es 34, sería el 0%. Si me dicen probabilidad de encontrar instituciones en la ciudad de Ibagué, pues en la ciudad de Ibagué no está dentro de la tabla de contingencia, entonces también será 0. En evento mutuamente excluyente. El evento mutuamente excluyente es donde 2 o más eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, porque no hay elementos comunes entre ellos, no hay intersección. Entonces me dicen, ¿qué probabilidad hay de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Neiva o a la ciudad de Bogotá? Si vemos, pues no tenemos ninguna intersección de las dos. Entonces lo que hacemos es sumar o unir probabilidades de Neiva, que son 3, más la probabilidad de Bogotá, que son 18, y estas van divididas entre el total de instituciones. Eso me da el 61%. Recuerde que las probabilidades siempre deben dar en porcentaje. Eventos no mutuamente excluyentes. Los eventos mutuamente no excluyentes son 2 o más eventos que es posible que suceda, pero es necesario que ocurran a la vez. Entonces, en eventos mutuamente excluyentes tenemos qué probabilidad de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá.
Entonces tenemos aquí la ciudad de Bogotá y que cumplen con las medidas sanitarias. Entonces tenemos dos uniones, que es la unión de las ciudades de Bogotá, las instituciones de Bogotá, más la probabilidad que cumplen menos la intersección, que es este. Entonces si lo tomamos con la fórmula, es 18, que son las instituciones que hay en Bogotá totales, sobre el total de instituciones que se están estudiando, que es 34, más 16 instituciones que son las que están cumpliendo sobre el total de instituciones, que es 34, y le restamos la intersección entre cumple y Bogotá, que es 8. Sobre el total de instituciones, que es 34, eso me da el 37% de probabilidad de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá y que están cumpliendo con las medidas sanitarias. En evento condicional, me dice que es la probabilidad de que un evento ocurra cuando se sabe que ocurrió el segundo evento. Entonces, me dice la pregunta, si escogemos una institución al azar y sabemos que es de la ciudad de Duitama, entonces aquí tenemos a la ciudad de Duitama, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con las medidas sanitarias? Entonces aquí tenemos las medidas sanitarias. Si es condicional, entonces me quedaría probabilidad de encontrar instituciones que cumplan, dado que es de Duitama, ¿sí? Entonces, al poner la fórmula, probabilidad de que sea intersección entre Duitama y cumple es 5, ¿sí? Sobre la probabilidad de Duitama, ¿cuántas son en Duitama? Son 3. Entonces, aquí tenemos, vamos a borrar aquí esta. Tenemos una fila, entonces trabajamos con la fila. Entonces, tomamos 5 instituciones de Duitama sobre el total de instituciones de Duitama, ¿sí? Porque estamos hablando desde probabilidad de que cumplan, dado o siendo que es de Duitama. Entonces, aquí nuestra ya no va a ser 34, sino nuestro espacio muestral va a ser 13, porque todo lo estamos trabajando sobre la ciudad de Duitama, porque estamos condicionados a Duitama. Entonces me va a dar un 38.46% de encontrar medidas sanitarias que están cumpliendo en la ciudad de Duitama. Entonces, esa es la condicional. Si nosotros lo vemos aquí en el diagrama de árbol, ustedes ven que es lo mismo. Entonces, si tenemos a Duitama, que es esta parte, que tenemos a Duitama acá, tenemos cuántas que están cumpliendo, pues están cumpliendo 5 que cumplen sobre las cantidades de instituciones. Entonces, el diagrama de árbol nos permite ver con las flechitas lo que estamos buscando. Entonces, si estamos condicionados sobre Duitama, pues nos vamos sobre Duitama. Entonces, encontramos 5 instituciones que cumplen sobre 13 instituciones. Eso nos da el 38.46%. ¿Sí? Para el teorema de Bayes, nosotros tenemos una fórmula, ¿cierto? Que es de cumplimiento, de condición. En el teorema de Bayes se está trabajando también una condición. Está trabajando probabilidad de que suceda A una vez ha sucedido B. Entonces, nos da la probabilidad de A por la condición de la probabilidad de B sobre A sobre la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, para el teorema de Bayes, pues simplemente estamos aplicando esta formulita, ¿sí? Esta formulita se aplica de acuerdo a la condición o el evento condicional que dijimos anteriormente. Aquí me están diciendo qué probabilidad de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá sabiendo que cumplen las medidas sanitarias, o sea que la probabilidad es B sobre C. Si nosotros cambiamos aquí la fórmula, entonces la ponemos condición de B dado que cumplen. Entonces tendríamos la probabilidad de B por la probabilidad de C, dividido B sobre la probabilidad de que cumplen. ¿Sí? Así nos quedaría el teorema de Bayes para esta condición que estamos trabajando en este ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, arriba tenemos pues una probabilidad condicional que ya la habíamos manejado en condicional. Entonces, simplemente en el teorema de Bayes es tener en cuenta pues las ramitas que estamos trabajando. Si nosotros nos damos cuenta el diagrama de árbol, primero lo que sacamos son la totalidad, ¿cierto?, de las ciudades. Después sacamos las condiciones y por último sacamos las conjuntas. Pues aquí no se ve muy bien, pero esa la forma de resolverle el diagrama de árbol es de esa forma. Entonces la idea es que
Nosotros siempre al aplicar el teorema de Bayes, pues tengamos claro la probabilidad condicional, ¿cierto? Por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B. Si aquí fuera la probabilidad de B en lugar de probabilidad de A fuera probabilidades que cumplan, entonces tendríamos que ver todas las flechitas que cumplen. Entonces esta Neiva que cumple, Bogotá que cumple y Uitama que cumple. Sabemos que para el teorema de Bayes pues hay que formularla. Entonces hay que formular la pregunta para poder aplicar el teorema de Bayes. Yo veo que los estudiantes están haciendo el diagrama y obviamente pues al sumar pues estas flechitas les da 1, les da el 100%, pero no están formulando pues la pregunta condicional. Es importante entonces que la cumplan, que la hagan para que puedan pues sacar su teorema de Bayes, que ya más adelante el profesor Luis Berardo lo va a explicar con el ejercicio. Entonces, profe Luis Berardo, antes de seguir con el ejercicio, no sé qué inquietudes haya hasta acá. Profesor Luis. Listo. El teorema de Bayes, ¿lo explica la profesora Olga o quieres que lo explique yo? Si quiere explicarlo, profe Luis. Listo, no hay problema. Bueno, yo les voy a explicar, yo hago una cosa acá. Entonces, ¿qué es el teorema de Bayes? Cuando ustedes tienen nosotros estamos trabajando con una tabla de doble entrada. Entonces, el teorema de Bayes también es un evento condicional. Lo que pasa es que nosotros cuando manejamos un evento, nosotros decimos que hay unos eventos que se llaman a priori, o sea que ocurren primero y otros que ocurren después. Entonces, ¿qué ocurre primero? Ser alto, medio, bajo, por ejemplo, en el caso pues nosotros lo estamos colocando así. Entonces, cuando nosotros vamos al diagrama, simplemente nosotros vamos a mirar cuál es la probabilidad de ser alto, bajo, medio, y van a ocurrir otros eventos que son después, que es ser aceptable o más fácil que aceptable es permisible o no permisible. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en las filas lo vamos a llamar eventos a priori, y todo lo que tenemos en las columnas lo vamos a llamar eventos a posteriori. Listo. Cuando tenemos un evento a posteriori y ya sabemos que, por ejemplo, sabemos que en el caso de la ciudad, después yo abro el archivo que tenía la profesora. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, nosotros sabemos que estamos en la ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros con el teorema de Bayes simplemente vamos a decir la probabilidad de que una institución que pertenezca a la ciudad de Bogotá, nosotros sabemos que ya, sabiendo que cumple con las medidas de sanitaria. Entonces, cuando hablamos del condicional, mire que nosotros lo que estábamos diciendo era que ya sabíamos que era de Duitama, o sea, sabíamos algo de las filas, o que es de Duitama o de Bogotá o de Neiva. Vamos a buscar que cumpla o que no cumpla con las normas. En el teorema de Bayes vamos a hacer lo contrario, y es que vamos a decir que ya sabemos que cumple las normas, o sea, el evento a posteriori, y queremos saber si es de la ciudad de Bogotá o de Neiva o de Duitama. Entonces ahí es donde utilizamos el teorema de Bayes. Entonces el teorema de Bayes no es más que una fórmula de un teorema condicional en el que nos estamos devolviendo del evento a posteriori hacia el evento previo, o sea, hacia que, aquí mira que la pregunta es clara: ¿qué probabilidad de encontrar instituciones que pertenezcan a la ciudad de Bogotá si ya sabemos que cumplen con las medidas sanitarias? Entonces tenemos que eso es igual a ¿qué? A la probabilidad de que pertenezca a Bogotá sabiendo que cumple, es igual a la intersección. Entonces es simplemente cumple con Bogotá y lo dividimos. Entonces ya miramos es en la columna y no en la fila. Entonces dividimos por 16, por la probabilidad de que cumpla. Entonces por eso esa es la diferencia entre el teorema de Bayes que estamos trabajando. Conocemos el evento a posteriori y nos están preguntando el evento a priori, y la probabilidad condicional, sabemos el evento a priori que es de la ciudad
de Neiva, Bogotá, Duitama, y queremos saber si cumple o no cumple. Esa es la diferencia. Entonces, no sé si esa parte quedó clara o no quedó clara. Pero yo creo, profe, que cuando se haga el ejercicio yo creo que van a ir entendiendo un poco mejor. Bueno, listo. Listo, profe, si quiere va mirando ahí y me va comentando cualquier pregunta que usted vea ahí en el chat. Listo, ya está mirando Sí, el chat. señor. Sí, Listo. señor, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ahora sí, quiero comenzar con, bueno, con la tabla en Excel. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer con talla. La idea de este ejemplo, que he visto yo en los trabajos que me han ido entregando, que cuando el máximo aceptable está por debajo del máximo, no tienen en cuenta algunos valores. Entonces voy a explicar teniendo en cuenta un máximo aceptable que esté por debajo del máximo de los elementos. Entonces vamos a suponer que tenemos una serie de tallas, o sea, de estaturas, y que va a haber una selección para un equipo de fútbol. Entonces vamos a decir que el máximo aceptable en el equipo de fútbol, digamos que si una persona mide más de 1,95 o de 1,90, no lo vamos a aceptar. Y que si está por debajo de 1,65, tampoco lo vamos a aceptar. Esto es arbitrario, o sea, no vamos aquí pues a ponernos que porque 1,90 y porque 1,65. Vamos a hallar máximo. ¿Cómo lo hallamos? Entonces siempre va a ser lo mismo. Entonces simplemente voy a colocar la fórmula. Voy a aumentar acá para que ustedes vean bien la fórmula. Simplemente es igual máximo. Voy a coger los datos desde el primero hasta el dato 500. Yo tengo acá 500 datos, le doy enter y me queda que el máximo es 2 metros 09. El mínimo, igual la fórmula que siempre venía utilizando, igual a mínimo. También los datos, entonces voy y cojo la tabla desde el primero hasta el último, le doy enter. Entonces me queda que el máximo y el mínimo son el máximo 209 y el mínimo 1,50. Voy a hallar el rango. El rango es que es restar del máximo el mínimo, o sea, es entre qué valores están, entre qué números están mis datos. Entonces es igual al máximo menos el mínimo. Entonces voy a colocar acá que esto es igual al máximo menos el mínimo. Listo. Eso es así hacemos, perdón, le voy a quitar el igual para que no me quede como una fórmula y ya me queda que es máximo menos el mínimo. Listo. Este valor de C, que es simplemente el rango sobre 3, es para nosotros poder hallar el valor límite para bajo, para medio y para alto. Entonces esto simplemente es dividir. Dividimos este valor, dividimos entre 3. Entonces al dividir el rango entre 3, eso me da 0,2. Por lo tanto el alto va a ser igual a ¿qué? Al valor mínimo. Siempre va a coger el valor mínimo. Y aquí tengo la fórmula al lado, más 3 veces rango sobre 3. Eso me da el valor para alto. Colocar acá esto centrado. Listo. El medio va a ser igual a este valor, lo mismo, siempre cojo el mínimo más 2 veces el rango sobre 3. Y esto lo llevo a 2 cifras decimales, entonces lo voy a llevar a 2 cifras decimales, pues simplemente para que me quede más organizado. Y esto, el bajo va a ser igual a ¿qué? Al valor mínimo más R3. ¿Qué quieren decir estos datos? Entonces, que los valores altos van a estar entre ¿qué? Entre 1,89 y 209. O sea, este es el límite para el valor alto. Los valores medios van a estar entre 1,70 y 1,89
y los valores bajos van a estar de 1,70 para abajo. Listo. Entonces me voy a ir para permisividad. Listo, no voy a trabajar con sí conjunto ni nada, sino voy a trabajar con el sí tradicional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto simplemente es igual. Entonces, aquí ¿qué ocurre? Que van a haber dos valores. Si nosotros tenemos en cuenta, van a haber un valor que es el mínimo, máximo aceptable, y otro valor que es el mínimo aceptable, que son ¿cuáles? 1,90 y 1,65. Entonces, entonces vamos a tener acá permisividad, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a colocar igual así, ¿sí? Entonces voy a colocar sí. No voy a utilizar sí conjunto porque la idea es que aprendan otra forma de hacerlo. Entonces voy a hacer una prueba lógica. La prueba lógica, ¿qué me dice a mí? Que si el valor está o por encima de 1,90 o por debajo de 1,65 es no aceptable. Entonces voy a colocar eso. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Yo coloco una función que se llama O. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que O esté por encima de 1,90. Entonces digo que este valor de acá esté por encima de 1,90, que es este valor. Recuerden que como cuando yo jale la fórmula hacia abajo, ese valor me va a ir cambiando, entonces lo debo fijar. Para fijar, lo que hago, simplemente le coloco F4. Con F4 el valor me queda fijado, o simplemente le coloco estos signos pesos a lo que necesite fijar. En este caso pues necesito fijar que esté en la fila 2, no se mueva, pero lo fijo los dos sin problema. Profesor, qué pena, es que no Sí. lo estoy escuchando, no sé si no se lo están escuchando bien. Ah, no, a mí me escuchan bien, lo que pasa es que apagué el micrófono para que no creara retorno. Tú me escuchas, pero en el otro. O quieres que lo prenda, no hay problema. Dale, ya ahí sí me escucha, ¿cierto? Sí, señor. Lo que pasa es que tengo varios estudiantes que me están preguntando que cuáles son los valores máximos aceptables y que cómo aplicaría lo de la permisibilidad. Sí, ya, mira, el máximo y el mínimo aceptable, pues es algo que nos dan, o sea, eso nos lo dan. Entonces, la permisividad simplemente va a ser los valores que están en la mitad, están entre, en este caso, los que están entre 1,65 y 1,90. Entonces, esta fórmula que estamos haciendo, ¿qué va a hacer? Me va a decir que si el valor está por encima de 1,90 o por debajo de 1,65, porque no puede estar al mismo tiempo en los dos, entonces ¿qué hace? Entonces si está por encima de 1,90 o este valor está por debajo de 1,65 y también lo fijo, quiere decir que entonces aquí coloco qué pasa si eso pasa, pues le digo que es no permisible. Listo. Sí, y en caso contrario, pues le digo que es permisible. Le doy enter. Okay, sí, y listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente, si el valor está por encima de 1,90 me va a decir que es no permisible. Si está por debajo de 1,65 también me va a decir que es no permisible. En caso contrario, pues me va a decir que es no permisible. Entonces yo simplemente le doy a la fórmula y entonces fíjate que los valores que están por encima de 1,90, entonces me los coloca como no permisibles. Y los que están por debajo, pues como uno que esté por debajo, por ejemplo 1,52, 1,51 también me los pone como no permisibles. Bueno, voy a volver a colocar acá para que se vea pues la fórmula nuevamente. Entonces, simplemente lo que se hace es, la prueba lógica es una prueba lógica que es con la función O. O sea, es decirle que o el valor esté por encima de 1,90 o el valor esté por debajo de 1,65. Si eso ocurre, ¿qué pasa? Pues que le digo que es no permisible. Y si no ocurre eso, pues le digo simplemente que es permisible. Bueno, no sé si esa parte ya quedaría clara. Me gustaría saber. Profe, sí. no sé, los estudiantes están
como enredados, los veo, no sé si están poniendo atención o no. Usted está explicando bien, pero ellos no, como que no lo están cogiendo muy bien Bueno, esa parte de la formulación. listo, y no sé entonces como que quieren que, porque es que con el sí, Sí, entonces, profe, si quiere siga tranquilo, pues yo porque igual, lo voy a hacer igual, lo voy a hacer acá otra vez, bueno, listo. a ver si hay forma pues de, bueno, entonces voy a volverlo a hacer, vamos a utilizar un sí, o sea, no vamos a utilizar el sí conjunto porque dijimos que el sí conjunto no lo tiene la mayoría de los computadores de los estudiantes, entonces vamos a utilizar un sí anidado, el sí, entonces simplemente digo sí, y el sí me dice que lo primero que tengo que hacer, que lo primero que me dice que haga una prueba lógica. Listo. La prueba lógica que tengo que hacer es una prueba que me incluya los valores que están por encima de 1.90 y que estén por debajo de 1.65. Entonces, simplemente hay una función que se llama o sea que escoja cualquiera de las dos cosas. Entonces voy a colocarle primero que esté por encima de 1.90. Entonces simplemente coloco que este valor esté por arriba de 1.90, que es este valor que tenemos acá, que es el máximo aceptable. O lo coloco acá, 1,90. Pues si les queda más fácil así, pues para que no se confundan tanto. Listo. El otro valor es que este valor de A5 esté por debajo de 1,65. Listo. Esa es la prueba lógica. Entonces ya ahí quedó la prueba lógica. Ahora le voy a colocar qué pasa si es verdadero. Entonces si es verdadero coloco que es no permisible. Y si no ocurre esto, vamos a decir que está en la mitad, entonces es permisible. Igual aquí va a quedar la grabación, ya ustedes pueden mirar el video todas las veces que puedan y lo pueden hacer sin ningún problema. Y ya van a copiar la fórmula hacia abajo y él le va a colocar a ustedes los valores que son permisibles, que son los que están entre 1,65 y 1,90, y no permisibles, que son los que están entre mayores de 1,90 y por debajo de 1,65. Esa es la primera parte. Ahora la clasificación, entonces nosotros ya para la clasificación no vamos a utilizar esto, sino los valores de medio, bajo y alto. Entonces volvemos a hacer un sí. Entonces volvemos a hacer un sí. Entonces le vamos a decir que si está por encima, ¿cierto? Si este valor que es el que vamos a comparar siempre, es mayor que 209, entonces vamos a colocar, no lo voy a hacer con esto acá para que no se confundan con la fórmula, sino que si es mayor de 2,09, ¿sí? Perdón, de 2,09 no, de 1,89, porque los altos van a estar entre 1,89 y 2,09, entonces supongamos que decimos si es mayor que 1,89, ¿sí? O podemos colocar mayor o igual a 1,89. Dependiendo de que le coloquemos mayor o igual o no le coloquemos mayor o igual, nos va a tener en cuenta este valor, no lo va a tener en cuenta. Entonces, vamos a decir que el valor medio para nosotros va a tener el 1,89 inclusive, o sea, el valor alto va a tener desde el 1,89 hasta el 2,09. Listo. Tengo que hacer otra prueba, ¿por qué? Porque ya hay otros dos valores que se van a manejar. Entonces tengo que hacer otra pregunta, nuevamente pregunto. Entonces si no ocurre eso, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, ¿sí? Entonces pregunto que si este valor está por debajo, que el valor debajo, que es 1,70, entonces está por debajo de 1,70. Listo. Entonces, ¿qué pasa si es verdadero? Entonces, perdón, acá. Si está por encima de 1,89, simplemente colocamos que es alto. Listo. Si no está por debajo, si no está por encima de 1,70, entonces vamos a mirar el valor si falso. Si no está por encima de 1,89, entonces ¿qué quiere decir? Que puede ser bajo. Entonces, si está por debajo de 1,70, decimos que es bajo. Y en caso contrario, pues si no es alto ni es bajo, es medio. Bueno.
Voy a volverlo a hacer. Voy a volverlo a hacer porque coloqué algo pues como mal. Pero igual la fórmula es esta. Ahí quedaría ya y me va a decir cuando alguien está en medio, cuando es alto y cuando es bajo. Listo. Entonces, fíjate que el valor de 1.89 me quedó, como le coloqué mayor o igual, me quedó dentro de los ¿qué? Dentro de los altos. El valor de 1.88 en los medios. Entonces todo depende de cómo yo maneje aquí la fórmula. Voy a volverla a hacer. Entonces, simplemente vuelvo y coloco igual. Entonces, si este valor está por encima o es igual a 1.89, voy a decir que es alto. Después, ¿qué pasa si es falso? Que tengo que hacer otra prueba lógica. Entonces vuelvo y digo si este valor está por debajo o es igual a 1.70, digo que es bajo. Y en caso contrario, si no es alto ni es bajo, pues él va a estar en la estatura media. Cierro paréntesis y ya queda la fórmula lista. Copio y pego. Bueno, me gustaría saber si quedó entendible esta parte. Sí, profe, vamos bien. Por ahí tengo una pregunta de un estudiante que está diciendo que es porque todo le da permisible. No, mire que no, 207 es no permisible, 202 es no permisible. ¿A ella? A ella, no a ella. Ah, a pero ella le pues, da todo permisible. Entonces no sabemos pues si es de pronto la variable que tiene o de pronto de no, alguna forma. pero dentro de las variables ninguna daba todo permisible. O sea, daba todo permisible. Por ejemplo, la de refractancia da permisible, por ejemplo, hasta 83. De ahí para abajo todo tiene que ser no permisible. O sea, lo que pasa es que no van a haber, por ejemplo, altos permisibles, no permisibles en refractancia, pero eso depende de cada variable. Listo, profe. Bueno. Y lo del rango, pues para contestarle al estudiante, pues el rango es simplemente tomar el rango y dividirlo entre 3, para que pueda sacar esa parte. Exactamente. El rango es el máximo menos el mínimo. Y al dividirlo entre 3 me da 0,20. O sea, el rango dio 0,6, sino que esto pues lo va a aproximar. O sea, es 0.59. Si uno mira las cifras decimales, esto tiene... O sea, si uno mira las cifras decimales, pues esto va a tener un poco de... Entonces por eso pues da, cuando se divide entre 3 da aproximadamente 0,2, pero yo le coloco más ceros, eso no da 0,2 exacto. O sea, no podemos confundirnos pues en esta parte, sino que eso simplemente es que como uno lo quiere mostrar, yo lo quiero mostrar dos cifras decimales, entonces por eso queda así el valor. Y cuando yo vaya a hallar cada uno de estos valores, pues tampoco son exactos, pero cuando los manejo acá, pues como no lo estoy referenciando a la celda para no confundir la fórmula, simplemente los voy a colocar con los valores numéricos. 1.89 dije que era el límite para alto y 1.70 el límite para bajo. Listo. Bueno, creo que ahí vamos bien con esta parte. Entonces ahora vamos a llenar esta tabla. O sea, esta tabla la podemos ver de dos formas. Entonces la forma más fácil pues es coger las dos columnas, ¿sí? Le doy hacia abajo, cojo todos los datos y le digo insertar tabla dinámica. Entonces él ya me va a coger los datos que ya había seleccionado y le digo que en una nueva hoja de cálculo él me la va a hacer en otra hoja de cálculo. Entonces me lo coloco en otra hoja. Cojo, como yo estoy utilizando, si yo me fijo acá, yo simplemente estoy cogiendo los valores de alto, medio y bajo que nosotros llamamos clasificación, lo estoy poniendo en las filas, y los de permisible y no permisible lo estoy poniendo en las columnas. Eso es simplemente así lo quisimos hacer. Lo puedo hacer al contrario, sí se puede hacer, pero como aquí lo estamos trabajando así, entonces aquí cuando haga la tabla dinámica, pues yo los de clasificación que son alto, medio y bajo los voy a llevar ¿a dónde? A las filas, y los valores de permisividad los llevo a las columnas y cojo cualquiera de los dos, que es lo único que va a hacer es contar,
y lo coloco en valores, y eso me va a dar la tabla de la tabla pues de doble entrada. Entonces le doy copiar acá para llevarlo al otro lado, y yo la puedo pegar en cualquier lado. La voy a pegar acá al ladito, simplemente la voy a pegar acá al lado para que me quede más fácil visualizar los datos. Entonces, y ya, entonces miro acá que los valores altos me dio que permisible era que 117. Entonces yo lo que hago manualmente es que paso estos valores, digo permisible 17, entonces permisible 17, no permisible 149, medio, los medios están aquí abajo, entonces me dio que no permisible 0 y permisible 157, 0, y el bajo 149 y 128. Listo. Entonces cuando ustedes miran, pues nos dio lo mismo, dio 223, 277, y ya tenemos la tabla de doble entrada. Entonces recordemos, para nosotros cuáles son los valores que son a priori, los que están en la fila, los que son a posteriori son los que están en la columna. Entonces, vamos primero que todo, pues para hacer todas estas preguntas, entonces simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿qué es un evento simple? Entonces, en el evento simple, yo voy a coger lo que está o en una columna, ¿sí? O lo que está en la fila. Entonces, ¿cuáles son mis eventos simples? Entonces, mis eventos simples son, yo puedo decir que A es igual a elegir una persona de talla baja, perdón, alta, o de talla, o de estatura alta, de talla alta. Listo. Y así sucesivamente. Yo voy a definir cada uno de los eventos simples. Entonces, los eventos simples, ¿qué me lo da? Las filas y las columnas. Eso me da los eventos simples. O sea que yo tengo 5 eventos simples en esta tabla. Entonces, la otra es elegir una persona de talla media, y va a llamarse elegir una persona de talla baja. ¿Sí? Baja. Bueno. Y los otros dos eventos que son ser permisible o no permisible. Entonces la otra sería D. O le puedo poner P. O sea, yo le coloco, simplemente estoy colocando unas letras para cada uno de los eventos. Entonces es elegir una persona de talla permisible. Y la otra pues va a ser la E, de talla, aquí en vez de permisible voy a colocarle no permisible. Entonces, cuando vamos a hacer los ejemplos con los que nos están pidiendo, entonces vamos a hablar de qué: luminancia alta, luminancia media, luminancia baja, vamos a hablar de refractancia alta, o sea, media, o sea, todo esto se puede adaptar para cualquier tipo de variable que estemos trabajando. Entonces, simplemente aquí, pues porque el ejemplo era con talla, se está hablando de talla alta, media, baja, pero si fuera, por ejemplo, con refractancia, con coeficiente, entonces simplemente decimos elegir que las residencias de Bogotá tengan una refractancia alta, o refractancia media, o refractancia baja. O sea, simplemente es llevar esto a la variable que yo estoy utilizando. Listo. Entonces, ¿cómo se halla la probabilidad de un evento simple? Entonces yo tengo que mirar el total. Si me dicen cuál es la probabilidad, entonces vamos a mirar aquí cualquiera. Probabilidad de tener una talla permisible. Entonces, pues yo esto como lo hallo, simplemente voy a coger el total de permisible y lo divido entre el valor total. O sea, voy a coger el valor total de permisible, porque es lo que me están preguntando acá,
y lo divido entre el espacio muestral. Entonces, va a ser igual a dividir F26, que es el total de permisible, entre H26, que es el espacio muestral. ¿Listo? Podemos hacer otra pregunta. O sea, las preguntas de eventos simples simplemente van a tener que ver con ¿qué? ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona con talla media? Entonces yo simplemente la llamaría B, ¿cierto? Entonces sea B, entonces ya simplemente digo que la probabilidad de tener una persona con talla media va a ser igual a ¿qué? Entonces me voy para talla media. ¿El total de talla media es cuál? Es este. Y lo divido por el espacio muestral. Y eso me da la probabilidad de ¿qué? De tener una persona de talla media. Listo. Y aquí le coloco media. Listo. Y así pues para los eventos simples. ¿Qué es un evento compuesto? Entonces los eventos compuestos están ¿en dónde? En los cruces. O sea, es un evento que tiene que ver, o sea, puede estar en esta parte, o sea, cruzado con esto. Entonces yo por ejemplo digo, ¿qué probabilidad de que una persona tenga talla permisible o y media, por ejemplo, en la intersección? O también puede estar en la unión. Yo puedo decir qué probabilidades hay de que una persona tenga talla alta o baja. Yo también puedo hallar esas probabilidades. Entonces, cuando yo utilizo la unión de eventos, que son ¿qué? Que pueden ser compatibles o no compatibles, estoy utilizando estoy hallando un evento compuesto. Entonces un evento compuesto es, por ejemplo, probabilidad de una persona, ¿cierto? Tenga talla media permisible. Entonces yo me voy para acá, ¿cierto? Media permisible es la intersección de media. Yo busco media y busco permisible. Entonces miro que es 157. Entonces simplemente va a ser igual a... Esto va a ser... perdón, acá. Va a ser igual a... medio permisible y lo divido por el espacio muestral. Eso me va a dar 0.314. Así se van a ir hallando cada uno de los eventos. Entonces lo que tenemos que tener claro es que es un evento simple, que es un evento compuesto, que es un evento imposible. Entonces, por ejemplo, aquí un evento imposible es un evento que no se puede dar. Entonces, aquí ¿qué evento no se puede dar? Que una persona media tenga talla no permisible. Eso es todo. ¿Por qué? Porque resulta que el valor de la talla media está entre 1,70 y 1,89, está en el valor donde está el aceptable. O sea, mire que valores medios todos van a ser aceptables. Entonces por eso me da medio, no me da ninguno no permisible. Entonces un evento imposible va a ser ¿qué? Si yo me pregunto, entonces vengo aquí a la tabla y busco cuál evento me dio 0. Ese evento es imposible. Otro evento imposible, los que están en la columna. Entonces yo no puedo decir que, por ejemplo, que alguien sea permisible, tenga talla permisible y no permisible al mismo tiempo. Eso es un evento también imposible. Entonces los eventos imposibles son los que son iguales a 0, o sea, cuya probabilidad es igual a 0 o al conjunto vacío. El evento seguro es la unión. Entonces, ¿qué eventos son seguros? Entonces, un evento seguro son sumar los de las columnas. Entonces yo digo que si una persona tiene talla permisible o no permisible, cuando yo sumo 23 más 277, eso me va a dar ¿qué? 500. Entonces si yo divido 500 entre 500, eso me va a dar igual a 1. O sea, la probabilidad de un evento, la probabilidad de un evento seguro es igual, siempre va a ser igual a 1. Entonces decimos, o por ejemplo que tenga una estatura alta, media o baja, va a ser lo mismo. O sea, si yo sumo las estaturas también me va a dar 500. Entonces un evento seguro es un evento que es la unión de eventos no compatibles o eventos mutuamente excluyentes y que me va a dar igual al espacio universal. Entonces ya teniendo eso, pues ya sabemos que eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Son cuáles? Son los que están en la columna. Entonces ser permisible y ser no permisible son eventos mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar esa unión? Entonces simplemente digo
¿Cuál es la probabilidad? Por ejemplo, acá de mutuamente excluyentes, simplemente digo cuál es la probabilidad de que una persona tenga estatura, permisible o no permisible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes? Que en los que son mutuamente excluyentes no hay intersección. Entonces yo simplemente sumo las dos probabilidades. Entonces simplemente la probabilidad de que va a ser la probabilidad de ser permisible, o sea, 223 dividido 500 más 277 dividido 500. Y eso me va a dar, en este caso me va a dar 1. Pero también lo puedo hacer en con las alturas. Yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad? Que una persona tenga estatura media o baja. Entonces aquí simplemente, ¿cuál va a ser la probabilidad de este? Va a ser igual a la probabilidad de que sea permisible. Entonces yo voy a ir acá y digo que la probabilidad de que sea permisible, que es esto, dividido esto, más la probabilidad de no permisible, esto, dividido esto. Y eso me va a dar igual a 1. Y aquí, que tenga estatura media o baja, entonces es lo mismo. Entonces aquí ve que simplemente sumo. La probabilidad de esto va a ser igual a ¿qué? Pero yo le hago acá algo. Entonces vamos a colocar acá. Entonces la probabilidad de, en los eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de A, yo aumento esto de tamaño, de A unido B va a ser igual a probabilidad de A más la probabilidad de B. Y listo. Entonces en los eventos mutuamente excluyentes esta va a ser la fórmula. Entonces yo simplemente lo que hago es hallo la probabilidad de A, que fue lo que hice acá, hallo la probabilidad de ¿qué? De que tuviera estatura permisible y le sumé la probabilidad de que tuviera estatura no permisible. Entonces si yo miro, eso es lo que hice acá. La probabilidad de que la persona tenga estatura permisible es 223 sobre 500. Y de que tenga estatura no permisible es 277 sobre 500. Al sumarlo me va a dar 1. Igual para una estatura de media o baja, entonces voy a hacerla con una estatura media o baja. Entonces voy a hallar primero la probabilidad de que una persona tenga estatura media y le sumo la probabilidad de que una persona tenga estatura baja. Va a ser igual a ¿qué? Entonces voy a la tabla. La probabilidad de que una persona tenga estatura media, entonces el total de medio lo divido entre 500 y le sumo la probabilidad de ¿qué? De que tenga talla baja, que es 177 sobre 500. Y eso pues nos va a dar 0,668. Entonces, esta es para eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué son eventos no mutuamente excluyentes? Entonces simplemente la diferencia en que está, en que dos eventos no mutuamente excluyentes sí tienen elementos en común. Entonces aquí a este A unido B hay que restarle la probabilidad de A intersectado con B. Esa es la diferencia entre los eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Entonces siempre que vamos a colocar una pregunta, entonces vamos a tener acá en cuenta la unión de dos eventos que no tengan elementos en común, y aquí vamos a tener en cuenta la unión de dos eventos que tengan elementos en común. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tienen elementos en común? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que una persona
tenga estatura baja, no baja o no permisible. Si no le coloco el o, no estoy hablando de unión, sino que estoy hablando de intersección. Entonces tengo que decir que sea baja o no permisible. Entonces, simplemente va a ser ¿qué? Va a ser igual. Entonces ya sabemos que la probabilidad de que tenga estatura baja más la probabilidad de que tenga estatura no permisible, y le resto la intersección de los dos. Entonces me voy para la tabla. Va a ser igual a ¿qué? Probabilidad de que tenga estatura baja, ¿cierto? Entonces estatura baja está acá. Entonces es igual a este sobre 500 más no permisible 277 dividido 500 menos la intersección. La intersección está en ¿dónde? Está en no permisible y bajo. Va a ser esto, le resto esto dividido 500, y así hallo la probabilidad de un evento que sean no mutuamente excluyentes. Entonces vemos que los dos lo hacemos con la unión. En los eventos mutuamente excluyentes no hay elementos en común. En los eventos no mutuamente excluyentes hay elementos en común. Entonces simplemente cuando yo hago la unión de dos eventos que estén en la columna, permisible o no permisible, pues yo sé que son mutuamente excluyentes. Si hago la unión, por ejemplo, de alto con medio, de medio con bajo, de alto con bajo, o sea, cualquiera de estas combinaciones de unión no van a tener elementos en común. Si yo combino, ¿cuáles son no mutuamente excluyentes? Cuando yo uno, por ejemplo, medio con no permisible o medio con permisible, eso simplemente me va a dar un evento que es no mutuamente excluyente. Cuando uno un evento de la fila con un evento de la columna, o sea, un evento que es a priori con un evento que va a ser a posteriori. Listo. Entonces ahí vamos pues con esta parte, que es un evento dependiente. Entonces simplemente aquí voy a seguir utilizando esto. Entonces la notación para un evento dependiente, simplemente yo digo que entonces, ¿cómo se lee esto? Entonces esto es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ya ocurrió el evento B. ¿Cuándo vamos a hablar de eventos dependientes? Cuando ya ocurrió el evento B. El evento B es un evento que está para nosotros en la fila. Entonces, vamos a hablar de que es un evento dependiente cuando, por decir algo, yo necesito saber si es permisible o no permisible sabiendo que ya pasó, que es medio, alto o bajo. Esa va a ser la forma en que nosotros vamos a saber si un evento es o no dependiente. ¿Cuál es la fórmula de esto? Simplemente es la probabilidad de A intersectado B dividido la probabilidad de B, o sea, del evento del que depende, o sea, del evento que me está condicionando todo. Entonces una pregunta para un evento dependiente. Entonces ya sabemos que como va a ser, entonces vamos a tener en cuenta que es de una ciudad. Entonces simplemente ¿cuál va a ser una pregunta? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cierto? Que una persona tenga talla permisible sabiendo que es alta. Listo. Entonces, lo que me condiciona es que la fila, o sea, estamos hablando de que la persona es alta y cuál es la probabilidad de que una persona tenga talla permisible sabiendo que es alta. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Entonces, va a ser la intersección de ¿quién? Alta con permisible dividido la probabilidad de ¿qué? De que sea alta. Entonces voy a hacerlo acá. Entonces va a ser igual a ¿qué? Entonces dice, voy a buscar una persona que sea de talla permisible sabiendo que es alta. Entonces simplemente me voy a ir a la intersección de permisible con alto, ¿sí? Y lo voy a dividir, que esa es la intersección, y lo divido entre la probabilidad de ¿qué? De ser alto. Entonces simplemente esto es F13 sobre 500 y lo divido, ¿cierto?
nuevamente por 166 dividido 500. Si ustedes miran, pues este 500 pues se va, digamos que no, que se va a cancelar. Entonces cuando yo lo hago, pues eso me va a dar 409 por 10 a la menos 7. Si yo quito estos H26, pues va a ocurrir, va a ser lo mismo. O sea, simplemente lo hice pues como para... Entonces me da este valor. Perdón. Vamos a dividirlo acá. Entonces tenemos que esto da F23 dividido H23. Esa es la forma de hallarlo. O sea, la intersección dividido la probabilidad de B. Pero la probabilidad de que sea alto es que es F17, F23 en este caso, dividido este. ¿Sí? Cierro paréntesis. Dividido abro paréntesis sobre el mismo 500. Entonces, sí. Y ya. Yo si quedó bien esta fórmula, no. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Ahí sí. Y ahí sí me quedó 0,1024. Si yo quito, o sea, lo que quiero mostrarle acá es que yo puedo hacerlo hallando las probabilidades, o sea, dividiendo este con este, o dividiendo simplemente este sobre este. Hagámoslo así. Es igual a este valor dividido este valor directamente. O sea, no tengo que hallar las probabilidades, sino que yo puedo hacerlo restringiendo el espacio muestral y coger los que están en la intersección y dividirlo por el valor de el valor de alto, y me va a dar exactamente lo mismo. Entonces fíjense que estos dos valores son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, otro evento dependiente es, por ejemplo, decir que una persona tenga una talla no permisible sabiendo que, por ejemplo, es medio. O sea, siempre el evento que me va a condicionar es el que está en la fila. El teorema de Bayes, pues simplemente vamos a decir lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Por ejemplo, probabilidad de que una persona sea alta sabiendo que tiene talla no permisible. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos eventos? Que en este estamos teniendo en cuenta las filas y en el otro vamos a tener en cuenta ¿qué? Las columnas. Entonces, si yo voy a hallar esta probabilidad, pues simplemente cojo la intersección, va a ser igual a ¿qué? A la intersección de alto y no permisible, va a ser alto y no permisible, y lo voy a dividir por el valor de no permisible. O sea, aquí ya voy a trabajar es con ¿qué? Con el valor que está en las columnas. En el evento condicional trabajo con la fila, en el teorema de Bayes voy a trabajar con la columna, y eso simplemente me va a dar 0.5379. Entonces, ¿qué me dice a mí el teorema de Bayes? Me dice que la probabilidad entonces dice así, que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B. Eso es el teorema de Bayes. O sea, el teorema de Bayes es simplemente una división entre la probabilidad de condicional de B dado A
por la probabilidad del evento A dividido la probabilidad de B. Eso es la probabilidad de que ocurra el evento A dado B. Pero esto, si de pronto se acuerdan, esto es simplemente la intersección. Entonces por eso yo puedo expresar el teorema de Bayes como la intersección, o sea, como probabilidad de A intersectado B dividido la probabilidad de B. O sea, los dos se pueden expresar como un evento condicional. Simplemente la diferencia, ¿cuál es? Que en el teorema de Bayes yo estoy trabajando con un evento que es dependiendo, o sea, yo ya conozco que es permisible o no permisible, voy a hallar si es alto, medio, bajo. En el caso del condicional sé que es alto, medio, bajo y voy a hallar si es permisible o no permisible. Bueno, para llenar esta tabla simplemente voy a ir trayendo las probabilidades. Entonces la probabilidad de alto pues ya sabemos que es dividir H23 dividido H26, o sea, voy trayendo la probabilidad de ser alto, que es esta casilla dividido esta. Voy llenando la tabla con cada una de ellas. Después, ¿cuál es la probabilidad de ser alto? ¿Cierto? Sabiendo que esto acá está, esto es, ¿cuál es la probabilidad de qué? De ser permisible. Sabiendo que C es alto. Entonces simplemente voy a la fórmula y voy a dividir. Entonces eso es que la probabilidad de ser permisible, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de ser permisible sabiendo que C es alto? Entonces se divide este valor entre este valor. ¿Listo? Y así para cada uno de ellos. O sea, no permisible de ser no permisible. Sabiendo que C es alto. Entonces lo mismo, voy allá y miro que divido no permisible entre alto. O sea, porque lo que me está condicionando que es alto. O sea, voy yendo de acá hacia acá. Sí, voy hallando cada una de las probabilidades. Lo mismo para medio y lo mismo para abajo. Entonces aquí bajo, porque aquí pusieron bajo pues en esta parte. Bueno, y aquí lo mismo, permisible para medio. Permisible medio. Bueno, entonces ya con estos valores de permisible y no permisible, al multiplicarlos, pues yo ya hallo la probabilidad conjunta, que es la probabilidad de ¿qué? Que es esto simplemente la intersección. Entonces la probabilidad de ¿qué? De ser permisible y alto multiplicado por la probabilidad de alto va a ser igual a, si me deja traer esta fórmula de acá, entonces si yo despejo de acá probabilidad de intersectado B va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Entonces en este caso simplemente la probabilidad conjunta es multiplicar la probabilidad de por ejemplo de ser alto por la probabilidad de ser permisible sabiendo que C es alto. Entonces eso me va a dar la intersección. Entonces este valor de acá ¿cuál va a ser? Va a ser igual, esto va a ser igual a multiplicar esto por esto, ¿cierto? Eso me da 0.332, pero también va a ser igual, ya dije que era igual a la intersección, va a ser igual a ¿qué? Yo puedo ir aquí arriba, alto permisible dividido entre 500. Entonces eso me va a dar pues, exactamente, me va a dar lo mismo. Listo.
Aquí de pronto por cifras decimales, no porque no da lo mismo, pero bueno. Listo, pero ahí yo miro. Permisible y alto. A ver, esto da. De ser alto es H23 dividido H26, está bien. Listo. Probabilidad de ser permisible, sabiendo que es alto. Listo. Esto es igual a multiplicar esto por esto. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Listo. Entonces esa es la intersección. Esta es la probabilidad conjunta. Listo. Que es multiplicar la probabilidad condicional por la probabilidad del evento. Y el teorema de Bayes pues simplemente es de estas probabilidades conjuntas, pues yo puedo hallar la probabilidad de ser ¿qué? Aceptable o no aceptable, simplemente sumar. Probabilidad de ser aceptable es igual a la probabilidad de ser aceptable sabiendo que es permisible yo sí está bien, sí, más la probabilidad de ser aceptable, de ser permisible sabiendo que tiene estatura baja, más la probabilidad de ser permisible sabiendo que se tiene estatura media, y listo, y eso me daría el valor al sumar todos estos valores. Creo que lo podemos ir haciendo. Bueno, ahora sí, por favor, dudas. Bueno, profe, sí hay varias preguntas. Sí. Desde probabilidad. Pues el ejemplo ha sido muy claro, la explicación está muy bien, pero ellos están preguntando que cómo serían las probabilidades directamente con las variables que están trabajando. Sí. Pues ellos tienen luminancia, sí, son variables diferentes de las que usted está trabajando. Pero igual, entonces, por eso yo les recalco que es importante que tengan en cuenta la tabla de contingencia que hayan hecho, porque en esa tabla de contingencia la tienen que entender muy bien para poder sacar esas probabilidades. Así es. Entonces, no, lo que pasa es que lo que les decía ahorita, o sea, yo simplemente hallo aquí estos son, ¿qué? Unos eventos de acuerdo a la tabla, pero fíjate que es lo mismo, o sea, simplemente cambio persona, donde dice persona y talla, pues lo cambio por tener una iluminancia, tener una refractancia, tener o sea, es que pues la idea es que del ejemplo es que sea un ejemplo, no es hacer pues como todo el ejercicio. Exactamente, sí, que ellos entiendan lo que están trabajando. Y la segunda pregunta es, cuando usted estaba explicando los eventos imposibles, mutuamente excluyente y no excluyente, me decía una estudiante que cómo hacía ella porque no tenía ceros en la tabla de contingencia. Entonces que coja una intersección de dos eventos no compatibles, o sea, de dos eventos que sean mutuamente excluyentes. Si no tiene ceros, entonces por ejemplo dice que a la vez sea por ejemplo permisible y no permisible, eso es imposible. Entonces simplemente coloca, por ejemplo, en el caso de permisible, por decir algo, entonces yo colocaría aquí cuál es la probabilidad de que una persona tenga talla permisible y no permisible. Ahí estaría diciendo un evento que es imposible. O en el caso de las filas lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona con talla alta y talla baja al mismo tiempo? Eso es imposible. Entonces ahí sería también una forma de hacer un evento imposible. Y la diferencia, por ejemplo, entre los eventos que son seguros y mutuamente excluyentes es que en el evento seguro siempre la unión va a dar 1. En el evento mutuamente excluyente no necesariamente me va a dar 1 la suma. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué eventos daría 1? Por ejemplo, si yo digo permisible o no permisible, eso me va a dar 1. Pero si, por ejemplo, yo digo alto o medio, tendría que sumarlos los tres para que me dé
un evento seguro. Listo, o sea, el evento seguro simplemente siempre la probabilidad me va a dar 1 porque el evento seguro es igual al espacio muestral. Ok. Y tengo una última pregunta de Sí. Carol Juliet, que ella me está preguntando, debe ser en el teorema de Bayes, que hay una probabilidad condicionada que se maneja alto aceptable, pero usted la está trabajando al contrario, la está trabajando permisible alto, entonces ya está diciendo que si es que se invierte, No, o cómo se lo que pasa es que trabaja, porque la guía... en el teorema de Bayes, a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que el teorema de Bayes es una forma, es una forma especial de probabilidad condicional, o sea, también es una probabilidad condicional. Simplemente que vamos a trabajar unos eventos que se llaman a priori, en nuestro caso nosotros cuáles eventos llamamos a priori, los que están en la fila, o sea, alto, medio, bajo. Entonces nosotros cuando vamos a hallar de condicional, simplemente condicionamos a alto. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar cuando una persona tiene estatura no permisible sabiendo que la estatura es media. Entonces yo condiciono todo a esto. Entonces simplemente yo busco no permisible y lo divido por el valor de medio. Cuando hago el teorema de Bayes, me voy al revés. Yo ya voy a buscar sabiendo que la persona tiene una estatura permisible o no permisible, ¿cuál es la probabilidad de que sea alto, medio o bajo? O sea, en el diagrama, porque eso con el diagrama de árbol se entiende mejor, si yo sé que es alto, ¿cuál es la probabilidad de ser permisible? Voy hacia allá. Mire, yo voy hacia allá. Listo. Pero si yo ya sé que la persona, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué está diciendo? Que la persona tiene probabilidad que, sabiendo que es alto, ¿cierto? Tiene una probabilidad permisible. Esto me dio la probabilidad permisible. Entonces yo lo que hago es dividir este valor entre la probabilidad total. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia es que me estoy yendo en uno me voy, sé que en uno sé que la persona ya es alta, medio, bajo en el caso del condicional. En el caso del teorema de Bayes sé que la persona tiene una estatura permisible o no permisible y me van a preguntar si es alto, medio, bajo. Eso es todo. Esa es la diferencia entre los dos. Pero los dos son eventos condicionales. Sí, pues yo le estaba contestando que depende de cómo vaya a trabajar la condición. Sí, pues en la guía está alto aceptable, pues maneja la condición alto aceptable. Y pues aquí le recalco a los chicos, pues es importante analizar la tabla y entenderla, la tabla de contingencia, porque aquí tengo otra chica que me está preguntando que si en la tabla de contingencia tiene muchos ceros. Pues eso ya depende de la variable que tenga, pues si tiene muchos ceros, pues no hay problema que maneje los ceros con las probabilidades. Es que, por ejemplo, refractancia va a tener ceros en alto, porque los valores altos, pues no va a haber ninguno que no sea permisible. Y creo que también va a tener cero en medio, porque el valor límite de medio da exactamente en el valor, o sea, en donde está el límite de mínimo aceptable. Entonces puede que ese valor solamente tenga aceptables en alto. Entonces eso puede ocurrir. O sea, yo pienso que eso depende de cómo se manejen los datos en la tabla. Por ejemplo, miren que si yo, por ejemplo, cambio acá, miren que yo lo digo que si yo cambio acá el mayor e igual y lo dejo solamente como mayor, miren que por ejemplo este dato ya deja de ser alto y pasa a ser medio. O sea, por ejemplo, un valor que era antes alto, yo miro si lo hago acá, igual, quito el igual. Y si quito yo el igual, mire que ya un valor que antes era alto ya me queda en medio. Entonces uno tiene que tener claridad en cómo va a trabajar la variable. O sea, si él va a manejar ese límite como el límite exacto o no exacto. Nosotros lo estamos trabajando con mayor o igual y con menor o igual. Así lo estamos trabajando. Listo. Pero igual, pues si alguien lo trabaja de otra manera, no quiere decir que está en un error, porque es que uno es el que pone los límites para hacer el análisis de sus datos. Listo. Listo, profe. Entonces, pues hasta ahí vamos bien. Yo sí quería hacer una aclaración a los chicos porque a veces cuando ellos hacen la tabla de contingencia les queda mal hecha porque de pronto tienen celdas en las columnas de permisibilidad o de clasificación, les quedan celdas en blanco. Entonces, al tener celdas en blanco, pues obviamente las tablas de contingencia le va a quedar mal porque no le va a dar el resultado que es, o de pronto le sale solamente 2 columnas. Entonces, revisar bien los datos antes de hacer la tabla de contingencia. Olga, algo también que he visto, por ejemplo, algunos están haciendo esto manual. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien o mal hecho que lo hagan manual. Yo, por ejemplo, puedo decir, pues, si el máximo aceptable es 1.90, pues yo también podría aquí hacer un filtro de número, decir mayor que, y coloco que 1,90, ¿cierto?
y ya él me va a decir, y yo colocarle a todo esto no permisible. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando ponen el no permisible lo ponen de diferentes maneras. Entonces una veces con mayúsculas, otras con minúsculas. Entonces cuando van a hacer la tabla dinámica, él no va, pues simplemente le va a traer valores que no son. ¿Por qué? Porque no los va, porque para él son diferentes. O sea, si vamos a escribir, escribamos todo igual. Por eso hacer la fórmula es importante. ¿Por qué? Porque yo al arrastrar la fórmula, todos los valores me los va a escribir siempre de la misma manera. O si por ejemplo yo dejo un espacio, eso es otro problema, que a veces se deja un espacio, es totalmente diferente para el, cuando se hace, digamos, la tabla, es totalmente diferente tomar un valor que tiene un espacio antes o después que un valor que no lo tiene. Exactamente, entonces tener mucho cuidado pues cómo lo vayan a trabajar, ¿no? Para que no les vaya a causar error. Yo creo que ya, profe, no tengo más preguntas en el chat. Listo. Creo que todo está muy claro, la explicación está muy clara. Bueno, entonces pues... muchas gracias. No, hay que dar la grabación y pues yo creo que de ahí se puede uno pegar para muchas cosas. Sí, claro, de todas formas pues muchachos aprovechen a sus tutores, pregúntenles, aprovechen los IPAs y aprovechen esos espacios para aclarar inquietudes, pues todavía tenemos tiempo para trabajar, entonces pues ahí estamos para aclarar inquietudes. Bueno. Listo, mi profe. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, muchachos, buenas noches a todos.